Somos Erika Ávila y Karen Romero. Y esto es Let's Fangirl Some Shit. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Vayan por un dulce de calabaza y pónganse cómodos que vamos a chismear un buen rato. Se pueden estar preguntando, ¿por qué tan tenebrosas si aún no estamos en Halloween? Pero ya es octubre. Tal vez no comenzamos desde el 1 de octubre con toda esta vibra halloweenesca, pero creo que ya es momento de comenzar a introducirnos en esta vibra, en este vibe halloweenesco que ya debe entrar en esta época. Halloween es una fiesta tan grande e importante que sentimos que no merecía un capítulo, sino un especial entero de 3 capítulos. Entonces, eso es justamente lo que van a tener. Vamos a tener un especial que va a durar 3 capítulos en los que la temática va a ser halloweenesca. Este es el primero, esperemos que lo disfruten. El día de hoy vamos a estar comentando películas que podemos ver o que nos dan esta sensación de estar en Halloween, estar en la época, pero que son animadas, más que nada animadas, sino creadas con stop motion. Y hay muchas películas creadas con esta técnica. Si no la conocen, lo vamos a explicar un poquito de manera generalizada. Y pues comentar datos curiosos y qué nos gusta tanto de películas creadas con stop motion que podemos ver en esta época para darnos esta sensación de Halloween. Pero bueno, para empezar, ¿qué es el stop motion o animación en volumen? Muchos de ustedes ya están familiarizados con este término, saben qué es o han visto alguna vez en su vida alguna película que fue filmada con la técnica de stop motion. Pero también hay muchos otros que no saben realmente en qué consiste. ¿Es animación? ¿No es animación? ¿Simplemente lo usan como si fuera 3D? Bueno, vamos a introducirlo un poquito para que sepan más o menos de qué estamos hablando. Bueno, el stop motion es una técnica de animación que se realiza con tomas continuas de objetos en donde cada plano va a variar ligeramente al anterior y se va a crear de esta manera una apariencia de movimiento. Es una técnica ya un poco antigua que pues prácticamente nació con el cine, pero con el paso del tiempo se ha ido mejorando y se combinó con otras técnicas de animación y efectos, con lo que hemos obtenido ya bastantes películas con esta técnica, tanto cortos como largometrajes. En un principio, la técnica de stop motion se limitaba simplemente a darle animación fotograma por fotograma a objetos inanimados. Se creaban algunas figuras de arcilla o incluso a cualquier tipo de objeto, simplemente le vas dando movimiento y entonces ya es una película de stop motion. Pero como le mencionaba Erika, actualmente en la industria del cine se combinan muchísimas técnicas que pueden ir desde animación normal, se le agregan muchísimos efectos que al final a esta técnica inicial del stop motion, combinada con todas estas otras técnicas innovadoras de animación, se crea una película totalmente única que se ve demasiado realista, pero también al mismo tiempo totalmente animada. Y es un trabajo bastante laborioso, involucra mucho tiempo de trabajo. Tan solo para obtener un minuto de una escena de una película son días e incluso semanas involucrados en esto, y la verdad se me hace un trabajo súper padre y que tiene mucho valor. Sí, porque requiere muchísimo esfuerzo. De hecho, para lograr un fotograma que se vea con un movimiento más realista, se deben tomar mínimo 24 fotografías a este objeto exactamente en la misma posición. Y se dice que este objeto se ve con un movimiento más natural cuando se realiza la menor cantidad de cambios en el objeto. Mientras menos cambios, mientras más pequeños e insignificantes sean los cambios entre foto y foto, más normal y más natural se va a ver el movimiento. Y esto recordando que por cada movimiento deben ser 24 fotografías. Y también hay que considerar que para aplicar esta técnica de stop motion, una vez que ya se comenzó, una vez que ya se avanzó, ya no se puede retroceder. Esta es una técnica que ellos utilizan siempre y es una regla de oro, ya que si a lo mejor se equivocaron en un solo movimiento, esto podría arruinar toda la escena. Pero esto es bastante importante, ya que si se llegara a retroceder algún movimiento, podría afectar totalmente toda la animación y quitar el efecto de un movimiento realista.
Entonces, muchísimas veces ha pasado que por equivocarse en un solo movimiento tienen que comenzar una escena que a lo mejor llevaban semanas enteras grabando y que al final terminó siendo solamente 1 minuto. Algunas películas que han sido bastante conocidas, creadas con esta técnica, son James y el durazno gigante, El extraño mundo de Jack, El cadáver de la novia, tenemos a Coraline, Frankenweenie, El Principito, Isla de Perros, entre muchas otras más que han sido bastante conocidas y que tal vez algunos de nosotros no nos dábamos cuenta que era stop motion y demás, pero pues fueron creadas con esta técnica. El día de hoy vamos a hablar específicamente de películas creadas con stop motion que nos dan esta sensación de querer verlas cuando es esta temporada de Halloween. Primero comenzaremos a hablar de El extraño mundo de Jack, que es una película que se puede ver creo que en Halloween o en Navidad. No sé, está este dilema de ¿tú cómo ves a la película del extraño mundo de Jack? ¿Como una película de Halloween o como una película de Navidad? Porque no sé. Yo siento que por la esencia y por el mensaje final que te da, es una película de Halloween. De cómo pues es importante respetar todas estas tradiciones, ¿no? Y pues ya ves que al final Jack se da cuenta de que realmente para ellos es importante el Halloween y regresan a su esencia original de no robarse a las otras, no robarse las otras tradiciones. Entonces yo creo que al final yo me iría porque es una película de Halloween. Aunque muchos otros piensan que es una película de Navidad. De Navidad. Pero pues está claro que podemos verlo en las dos épocas y va a tener ese feeling que te llena en cualquiera de las dos temporadas. Y es que El extraño del mundo de Jack es todo un clásico. Nos cuenta la historia de Jack Skeleton, que es el rey calabaza de Halloween, el cual al encontrarse aburrido en su misma rutina de asustar año con año, descubre la Navidad. Él se enamora automáticamente de esta festividad en cuanto la conoce y realiza un plan gigante para poder apropiarse de ella. Es que es una película tan entrañable justamente porque nos habla de las dos festividades más queridas y más esperadas por todas las personas, ya que pues Navidad y Halloween tienden a ser las festividades favoritas de la gran mayoría de las personas. Lo que esperas del año. Exactamente, lo que esperas del año. Y tiene pues este tema tan importante para muchas personas, además de las canciones que son muy pegadizas y que son unas canciones que ya han marcado muchísimo a toda la generación, ¿no? También por toda la estética que maneja. Todos los fotogramas, toda la película cuando lo estamos viendo, te sientes tan metido en todo lo que ves, se siente totalmente halloweenesco. Y se siente un ambiente tétrico. Los colores que utiliza y la forma, todo se ve absolutamente tétrico. Todo el tema es bastante llamativo, bastante innovador. Un dato curioso es que muchas personas creen que esta película fue dirigida por Tim Burton y no fue de esta manera. Esta película fue dirigida por Henry Selick y fue producida por Tim Burton, pero el director es Henry Selick, quien también fue el director de otras películas que conocemos como Coraline o James y el durazno gigante. Y es que la razón por la que muchas personas piensan que el director de la película fue Tim Burton es porque justamente él fue el productor de esta película y pues como al ser un nombre tan conocido tienden a utilizar su nombre para promocionar la película más que nada. Y él fue el escritor y el creador de la obra. Sin embargo, no fue el director. Además de que la cinta es totalmente la estética de Tim Burton, por eso es que se tiende a relacionar más a que la película es de él, aunque realmente no lo sea. La idea de esta película surgió por la guerra de festividades que hay en los centros comerciales. Como siempre en cierta temporada del año nosotros vemos llena una parte de adornos de Halloween, que con la telaraña, que con una araña, que con un sombrero. Los disfraces. Los disfraces. Y también vemos que la bota roja, que el pino de Navidad, que las esferas. Entonces está siempre esta pelea a veces de qué es mejor, que la Navidad, que el Halloween y demás, ¿no? Siempre cuando vamos a Chedraui por esas épocas a comprar, siempre vemos toda la sección de Halloween y justo pegadita están todos los adornos de Navidad. Exacto. Entonces, pues la inspiración llegó de aquí, ¿no? De ver cómo estas dos festividades se juntan en cierto momento y de aquí surgió toda esta idea de la película. Algo muy interesante es que para ellos la técnica de stop motion para realizar esta película fue bastante complicada, pero al final creo que podemos acordar en que valió totalmente la pena.
Y es que la película tiene un total de 109.440 cuadros, los cuales pues obviamente fueron tomados uno por uno. El equipo de Tim Burton tenía 120 trabajadores y fue tanto trabajo que en una semana solamente grababan 1 minuto de la película. O sea, fue bastante tardado y bien laborioso. Y es que justamente por esto, por el hecho de que esta técnica fuera tan complicada y requiriera tanto tiempo, es que una de las escenas más difíciles de grabar fue justamente el de las puertas de las festividades. El director y Tim Burton querían que el reflejo de Jack se viera en la perilla dorada de la puerta de Navidad, y como querían que las grabaciones fueran lo más reales y naturales posibles, para lograr este efecto costó muchísimo trabajo, dedicación y tiempo. Yo creo que esa es una de las cosas que la hacen totalmente perfecta. Otro punto que tú mencionabas era la música, que cómo la música fue una parte súper importante de la película, cómo nos llega a marcar y cómo estas canciones se quedan tan grabadas en nuestra memoria al paso de los años. Y pues la mente maestra detrás de toda la música que escuchamos en esta película fue Danny Elfman, quien a su vez también hace la voz de Jack Skellington. Danny Elfman es bastante conocido por haber hecho algunas de las series musicales más icónicas de la era, como por ejemplo Beetlejuice y también el tema inicial de Los Simpson, así como también todo el soundtrack de Edward Manos de Tijeras y Big Fish. Otra película bastante conocida por su estética, por la temática sombría y tenebrosa, es Coraline. Se estrenó en 2009 y también fue dirigida por Henry Selick. Esta película nos cuenta la historia de una niña que llegó a mudarse a una nueva casa junto con su familia y cuando llega encuentra una misteriosa puerta secreta que la lleva a otra realidad alternativa, en donde habita este ser llamado la Otra Madre, que curiosamente tiene el mismo aspecto de su madre, y esta otra madre quiere que se quede a vivir con ella. Lo que utiliza para atraerla a este mágico lugar es consentirla, darle toda esa atención que a lo mejor ella sentía que en su casa no recibía. Entonces Coraline llega a este mundo paralelo al suyo y todo es perfecto, es como el mundo que siempre soñaste tener. Tu familia perfecta, tu mamá te hace todos los postres que quieres cuando quieres, la casa está súper padre, todos los vecinos son ideales, pero esta historia nos esconde un terrible secreto que pues vamos a ir descubriendo poco a poco y de manera muy escalofriante en la película. Esta película está inspirada en el libro homónimo Coraline, escrito por Neil Gaiman y que fue publicado en el 2002. De hecho, el nombre de Coraline fue originado por un error que cometió el escritor de este libro, ya que cuando él iba a mandar la idea a su publicista de toda la historia de Coraline, al escribir el nombre Coraline cometió un error. Bueno, en sí el nombre no era Coraline, era otro nombre, pero al escribir este otro nombre comete un error y se origina este nombre Coraline y decide que este es mucho mejor y que le añade otra esencia, que es justamente lo que él buscaba, pero no sabía que quería. El libro fue terminado un año antes de su publicación, en el 2001, y el autor envió este libro, o la idea del libro para realizar alguna película, a Tim Burton y a Henry Selick para saber si estaban interesados, pero Tim Burton nunca contestó. En cambio, Henry Selick sí contestó y fue quien dirigió esta película al final. Al final el proyecto fue terminado luego de 4 años enteros de producción. Esto debido a lo lento que es, como ya mencionábamos, crear una película en stop motion. Y se necesitaron más de 150 sets con 52 escenarios diferentes para poder contarnos esta historia. Un dato curioso es que el extraño vecino de Coraline, Wibbie Lobat, fue creado exclusivamente para la película, ya que en el libro nunca se menciona. Esta película originalmente fue pensada para ser una película live action y se había considerado a Dakota Fanning como la protagonista, pero finalmente se decidió que fuera de stop motion. Y la verdad estuvo mejor porque creo que le agrega esta esencia sobrenatural. Exacto. Esta película fue tan bien producida que incluso fue nominada a los Oscars del 2010 como mejor película animada. Sin embargo, no resultó ganadora, ya que los ganadores de ese año fueron Up, de Disney. Existe una leyenda urbana que supuestamente nos cuenta el origen de esta película o de la idea de realizar esta película, que está bastante tétrica, y es la siguiente. Se dice que la historia original proviene de un antiguo y muy escalofriante relato del pueblo natal del escritor, que es el condado de Hampshire en Reino Unido.
La historia nos cuenta que a las afueras de Hampshire vivía una anciana con su nieta recién nacida. Su hijo y su nuera habían perdido la vida en un incendio y la hija había sobrevivido de milagro. Pasó el tiempo y jamás se vio a la niña salir a jugar. Su abuela la mantenía encerrada y no permitía que nadie se le acercara a la casa, por lo que la apodaron la mala madre. Al no salir la niña nunca de su casa, creó cierta curiosidad entre los vecinos, más que nada los niños del pueblo, quienes en un reto de valentía decidieron esperar a la noche para entrar a la mansión y conocer a la misteriosa niña de la casa. Cuando entraron, no encontraron ningún indicio de vida de alguna niña, ni ropa, ni absolutamente nada. Solamente encontraron una cuna en la que adentro había un cadáver de una niña justamente con marcas de incendio. Su cuerpo estaba totalmente quemado y tenía botones en el lugar de los ojos y la boca estaba completamente cocida. Los niños salieron aterrados de la casa, le contaron a sus padres y fue así como esta leyenda fue contándose de boca en boca. La teoría dice que toda esta leyenda, al ser transmitida de boca en boca, llegó a los oídos de Neil Gaiman y se dice que esto fue la inspiración real para crear este libro que ahora nosotros conocemos como Coraline. La siguiente película de la que vamos a hablar es El cadáver de la novia. Esta película sí fue dirigida por Tim Burton. Esta película nos cuenta la historia de Víctor, un joven que al ensayar el discurso que dirá al pedir la mano de su novia, queda atrapado en el inframundo y es custodiado por Emily, una novia que nunca llegó al altar. A pesar de que oficialmente El cadáver de la novia no está basado en ningún relato real, se dicen que hay muchísimas leyendas tradicionales judías que pudieron haber servido de inspiración para Tim Burton para crear esta película. Una de estas historias es un cuento creado por Isaac Luria de Safed, quien fue un rabino del siglo XVI. Este relato nos cuenta la historia de una mujer que fue cruelmente asesinada el día de su boda, y por alguna extraña razón decidieron sepultarla con su vestido de novia. Tiempo después, un hombre se dirigía a su boda y pasó por el sitio donde la mujer fue enterrada. Este hombre vio una rama en el suelo y a manera de broma decidió coronarla con el anillo mientras ensayaba sus propios votos. En este momento, la tierra se estremeció para arrojar el cadáver de la mujer enterrada, que aseguraba que ahora estaban unidos en sagrado matrimonio. Este cuento fue escrito en el contexto de los pogroms, la cual en la cultura rusa antisemita contaban que las mujeres próximas a casarse eran secuestradas y asesinadas, por lo tanto la promesa de matrimonio se extendía más allá de la vida. Esto para reforzar la idea de que la tradición judía dictaba honrar a los muertos a través de los vivos y sus acciones. Otra referencia que tenemos es el libro La cueva de Lilith, cuentos judíos de lo sobrenatural, escrito por Howard Schwartz. En este texto encontramos la historia de El Dedo, que fue la anterior que nos mencionó Karen, y encontramos otra llamada El demonio en el árbol. En este cuento se aborda la historia del hijo de un rabino que ve salir un dedo de un árbol y le pone un anillo a modo de broma. El dedo, sin embargo, pertenece a una de las hijas de Lilith, un demonio, y ella proclama que el joven será su marido. Este joven, espantado, huye del árbol, pero cuando crece y se casa, la hija de Lilith logra matar a la esposa en su noche de bodas. El joven vuelve a casarse y su nueva esposa vuelve a ser asesinada en la noche de bodas, pero en la tercera boda, la última esposa logra pactar con la hija de Lilith un acuerdo en el que se dice que podrán compartir al hombre. Finalmente, Tim Burton se ocupó de eliminar cualquier tipo de referencia o simbología judía en el cadáver de la novia, para que así no existiese ningún tipo de polémica y la crítica de la película se centrara sumamente en su trama y su producción. Sin embargo, al final resulta bastante lógico que todas estas leyendas de justamente la religión judía fueron parte de la inspiración de Tim Burton para traernos esta genial película. Para finalizar esta pequeña antología de películas creadas por stop motion halloweenescas, vamos a hablar de Frankenweenie, película que también fue dirigida por Tim Burton. Esta película nos sigue la pista del pequeño Víctor, que tras la muerte de su querido Bull Terrier Sparky, lleva a cabo un experimento científico para traerlo de nuevo a la vida. El éxito de este experimento va a traer graves consecuencias en su existencia y en su entorno familiar y escolar, ya que sus vecinos deciden recrear este experimento y revivir a muchos de sus mascotas fallecidas, pero también creando muchos monstruos bastante sobrenaturales que terminan arruinando totalmente el propósito del experimento inicial de Vic. Algo bien curioso es que esta historia Tim Burton la escribió en su época de estudiante, ya hace bastantes años, y es un homenaje, claro, a Frankenstein, pero también a las películas clásicas de terror. El hecho de que esta película haya sido creada en stop motion hace que las texturas
de los personajes de la historia sean un elemento que agrega muchísima personalidad a la película. De hecho, hay una teoría que abunda bastante fuerte que nos dice que las películas de Frankenweenie, la de El cadáver de la novia y la del extraño mundo de Jack están conectadas. Esto por ciertas conexiones con los personajes principales y su mascota. Esta teoría, como lo dijo Erika, se creó basada en el hecho de que las 3 películas tienen 2 elementos en común y son Víctor y el perro. Bueno, en el extraño mundo de Jack, claramente él no se llama Víctor, pero también está el protagonista masculino que tiene una fisionomía bastante parecida a Víctor y también a Víctor de pequeño en las películas anteriores. Y el segundo elemento es su perro, en la cual en la primera película se llamaba Sparky, en la segunda era Sobras o Scraps y en la tercera ahora se llama Zero. Y bueno, básicamente la teoría va así. Se dice que en Frankenweenie estaba este niño llamado Víctor, el cual fue bastante inspirado en su profesor de ciencias para crear bastantes experimentos. Su experimento más popular obviamente fue cuando él logró traer de vuelta a la vida a su mascota llamado Sparky. A raíz de este experimento, él siguió con esta idea de volverse un científico y de realizar muchos más experimentos. Sin embargo, se dice que muchos años más tarde, él decidió realizar este experimento en el que iba a crear una máquina del tiempo. Sin embargo, algo salió mal y cuando realizó este experimento, él perdió la memoria. Entonces, él no sabía que venía del futuro, simplemente sabía que su nombre era Víctor y que tenía un perro. Y es aquí donde nos trasladamos a la segunda película, que es El cadáver de la novia. En esta película está una familia de pescadores, los cuales encuentran a este niño abandonado y perdido, que no tienen nada de recuerdos de su pasado, y deciden adoptarlo. Lo único que saben es que su nombre es Víctor. A su perro le cambian el nombre y ahora se llama Sobras o Scraps, ya que no recuerda el nombre de su perro. No recuerda cuál era el nombre de su perro. Gracias a todos los inventos que tiene Jack, logra hacer que su familia escale en un estatus social y se vuelvan ricos, ya que, pues como vemos en El cadáver de la novia, se sabe que ellos, gracias a las maravillosas hazañas como pescador del papá de Víctor, pues lograron obtener muchísimo dinero, ya que antes ellos no tenían nada. Es entonces cuando nos adentramos ya más bien en la trama de esta película y sabemos que los papás de Víctor deciden casarlo con una familia de burocráticos para poder escalar aún más en su posición social. Entonces, pues ya tenemos toda la historia del cadáver de la novia, en la que ya sabemos que pues Víctor viaja al mundo de los muertos, conoce a Emily y bueno, la teoría nos dice que cuando él viajó al mundo de los muertos quedó totalmente hipnotizado con todo lo sobrenatural que hay en el más allá. Entonces, eso volvió a Halloween su festividad favorita del año. Sin embargo, la festividad favorita de su esposa, Victoria, siempre fue la Navidad. Cada año ellos celebraban bastante el Halloween y la Navidad, entonces eso es algo que él se quedó totalmente grabado, ¿no? En su esencia. Obviamente, con el paso de los años, él envejeció y falleció, al igual que su esposa. Y es entonces cuando nos trasladamos a la tercera película, que en este caso es El extraño mundo de Jack. Se dice que cuando Víctor falleció, pasó al mundo espiritual de los muertos, y como él tenía tan arraigado esta esencia de Halloween y del mundo de los muertos, cuando él falleció, fue escogido para irse al mundo de Halloween Town, ¿no? Ya que en esta película nos mencionan que hay bastantes mundos, ¿no? Está el de Pascua, el de Navidad, el de Halloween y muchas otras festividades. Bueno, debido a toda la esencia que Víctor tenía, pues él fue enviado al mundo de Halloween Town. Digamos que este sería como su limbo. Cuando llega ahí, él siente esta atracción muy grande por la Navidad, ya que él siente como que perdió algo, ya que obviamente, estando en este mundo espiritual, él no recuerda quién era, ¿no? Ya entrando a este mundo, ya eres inmortal, pero dejas todos los recuerdos y toda tu vida pasada que tuviste cuando estabas en vida, ¿no? Él no sabe por qué siente tanto esta atracción por la Navidad, ni siquiera sabía que era hacia la Navidad hasta que cuando viaja al mundo de la Navidad queda totalmente enamorado y hipnotizado. Lo que no sabe es que esta atracción venía debido a su esposa cuando Victoria. Él estaba en vida, Victoria, ya que Victoria estaba enamorada de la Navidad, ¿no? Entonces, él sigue como que con esta sensación de que necesitaba algo en su vida. Y bueno, aquí es cuando tenemos toda la trama de El extraño mundo de Jack, donde aquí también tenemos al perro de Víctor, llamado Zero, el cual también lo acompañó en este mundo espiritual hasta la siguiente vida, ya que pues él ya había fallecido muchos años atrás, simplemente se reencontraron aquí en este mundo de Halloween Town. Y de hecho, como vemos en El cadáver de la novia, los muertos van como que
progresando, ¿no? Primero podemos ver algunos que están recién fallecidos que todavía tienen restos de piel, podemos ver a otros que ya son totalmente huesos y, por ejemplo, Victoria, ella trascendió a otro mundo, ¿no? Entonces sabemos que en este otro mundo se pueden representar de muchas formas. Entonces asumimos que Zero, como ya lleva muchísimos años muertos, ahora trascendió y pues ya pasó a ser como que simplemente su espíritu, ¿no? Que es representado como un fantasma. Se dice que entonces que Victoria también falleció y cuando pasó a este mundo, obviamente sentía un amor tan grande por su esposo Víctor que terminó en el mismo pueblo que ella. Sin embargo, obviamente ella se sentía muy perdida, desorientada y fue reencarnada como Sally, la cual nuevamente sentía que necesitaba algo y desde el principio vemos que Sally se siente muy atraída hacia Jack. Se enamoran de inmediato. Sí, y bueno, aquí básicamente nos dicen que el amor trasciende mundos espirituales y mucho más allá, ¿no? Ya que Jack sentía que necesitaba algo y al final de la película pues vemos que él decide quedarse en Halloween y al final pues termina de pareja con Sally, quien fuese su esposa en la vida como Victoria. Wow, pues sí tiene coherencia. Obviamente esta es una historia creada por todos los fanáticos. Sí, simplemente una teoría, ¿no? Pero el hecho de que los tres protagonistas de estas tres películas se parezcan muchísimo en su fisiología y que los tres compartan a esta mascota en común, pues hace que esta teoría cobre muchísima vida. También hay muchísimas variables y obviamente se fueron añadiendo más. Esa es como que la historia central. Pero bueno, esto es solamente una teoría. Ustedes mismos pueden juzgarlo viendo las películas, que creo que es una temporada bastante halloweenesca para ver todas estas. Están bien interesantes y están bien chidas. Y pues ahora saben más que nada el trasfondo de cada una, cuánto tiempo se llevan elaborando estas películas y el trabajo que esto cuesta. Entonces esperemos les hayamos dado un poquito de ganas de ver las películas y si es así, háganoslo saber, mándenos sus fotos, lo que sea. E igual pueden disfrazarse de alguno de los personajes que hay aquí. Yo me quería disfrazar este año de Emily, pero pues ya no sé, con todo esto de la contingencia, igual y me lo disfrazo nada más para estar en la casita ahí. Sí, no queríamos perder la oportunidad de hablar de pues las películas que más marcaron nuestra infancia y justamente de Halloween, ¿no? Porque actualmente obviamente están muchísimas películas de terror que obviamente van con toda esta temática halloweenesca, sin embargo, estas películas estuvieron bastante marcadas en nuestra infancia y fueron las que nos llegaron a conocer todas estas festividades tan importantes. Que bueno, nosotros somos de México y obviamente Halloween no es una tradición originaria de aquí. Sin embargo, es una festividad tan grande que pues se ha llegado a celebrar en todas partes del mundo y obviamente nosotros también hemos llegado a pues celebrar muchísimas de las fiestas tradicionales de Halloween, ¿no? Pero pues sí, yo creo que esto sería todo por el episodio de hoy. Recuerden que tenemos redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube como Let's Fangirl Some Shit. Muchas gracias por escucharnos. Esto sería todo por el capítulo de hoy, nos vemos en el siguiente episodio. Bye.